gracias por permitirme esta visita a tu taller. Queremos un testimonio tuyo para San Marcos sobre tu arte, la profundidad de tu búsqueda y, como vemos, tu sapiencia en cuanto a traducirnos esos mundos interiores, esas fantasías y eso, sobre todo, digamos, sentidos y sentimientos que traduce tu pintura, que tampoco es abstracta, pues tiene una espiritualidad muy fuerte. Cuéntanos un poco eso. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la visita y por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, yo cuando me preguntan qué cosa pintas, yo digo, pinto cuadros al óleo en formatos muy grandes. Esa es toda la explicación que doy, porque probablemente es la única decisión que tomo previa al proceso de la pintura. Lo único que decido es de qué tamaño va a ser, cuántos paneles, o sea, si es uno, díptico, tríptico, y la posición, si es horizontal o vertical, que es importantísimo porque yo me paso frente a los cuadros 7, 8 meses frente a cada cuadro, y entonces el espacio que decido es el espacio en el cual voy a estar durante todo ese tiempo, ¿no? Ese es un poco lo que te podría decir para empezar, ¿no? Lo que sucede es que el espectador tiende a veces a encontrar historias específicas trasladadas de la literatura o de la realidad cotidiana a la pintura. Yo trabajo de otra manera. Yo pienso que soy una persona que está permanentemente atento a la realidad. La realidad puede ser el pasado, el futuro, los anhelos, lo que ves, lo que sufres, lo que deseas. Y toda esa experiencia vital va a un lugar, una especie de olla común, digo yo, ¿no? Un espejo cóncavo ahí. Y uno trabaja desde ahí, uno trabaja de esa mezcla que se da de todo lo vivido, digamos, ¿no es cierto? Nunca hay temas específicos, ni situaciones particulares, ni contextos que quisiera yo retratar, ¿no? Mi pintura es acerca de todo. ¿Cómo comenzaste? Porque tú has viajado a Estados Unidos, a Europa, has visto a los maestros. ¿Cómo te encontraste a ti mismo en ese camino? Bueno, yo empecé estudiando arquitectura, ingresé acá, uno sale del colegio muy joven, a los 16 años, y bueno, a través de unos test vocacionales terminé en arquitectura. Nunca fui un buen alumno en el sentido que nunca me apasioné ni por la carrera, más bien estaba siempre como buscando otra cosa, leyendo, conversando, escuchando música, viendo mucho cine, épocas maravillosas del cine, de los cineclubs, ¿no? Y un día una amiga me dice, oye Ramiro, una amiga que ahora es cineasta, Mary Jiménez, me dice, Ramiro, hay una señora que da clases de dibujo, ¿quisieras ir? Y bueno, para contarlo brevemente, llegué, era un miércoles en la tarde, nos dieron unos papeles que me parecieron enormes, unos craft de 1 metro, porque uno dibujaba en los bordes de los cuadernos, y un carbón y un modelo desnudo al frente, y fue un encuentro frontal. Fue, digamos, toda esa angustia adolescente que es espantosa, uno ya se ha olvidado, como la dimensión del desencuentro que vive esa edad, se resolvió ahí. Con el carbón en la mano me di cuenta que ese era el lugar y la manera en la cual yo quería vivir y desde donde me iba a hacer las preguntas que eran centrales y esenciales para mí. Entonces poco a poco fui dejando la arquitectura, comencé a ir cada vez más a la escuela de Cristina Gálvez y un día ya terminé con la arquitectura. ¿Y qué recuerdas de Cristina, hablando de ella? Bueno, Cristina, pues, Cristina era un personaje, bueno, primero, Su escalera, ¿no? Claro, primero que en esa época todo estaba muy dividido y tú siempre eras definido en contra de algo. Entonces había Bellas Artes, la Católica y Cristina Gálvez. Entonces Cristina era uno de los pilares, de las estructuras en las que se sostenía la realidad del arte contemporáneo en el Perú. Y para un muchacho con la crisis que yo traía, era el personaje perfecto, porque era la persona que
que de todas maneras iba a incentivar ese conflicto, esa búsqueda, esa cosa media anárquica, media desesperada. Estaba llena de sabiduría, llena de frases. Yo me acuerdo un día me vio dibujar sentado y me dijo: no, Ramiro, tú tienes que hacer como los griegos. En el momento que uno se para, empieza el drama. Cuando te sientas es la comedia. No sé si era verdad o mentira, pero era esas frases muy educadas, ¿no? muy acertadas. Tenía sus límites también porque Cristina creía en el blanco y negro. Ella tenía una desconfianza tremenda en el color. Entonces, bueno, ya estuve con ella creo un año y mientras tanto, o a mitad de ese año, fui buscando dónde estudiar pintura. Un amigo de la Facultad de Arquitectura me dice: oye, anda a Bellas Artes. Ese era mi nivel de desconocimiento. Entonces fui a Bellas Artes y encontré un papel pegado en la puerta que decía huelga. Entonces regresé a la Facultad de Arquitectura como un poco decepcionado. Oye, Mickey Wakeham, un amigo arquitecto, digo: Mickey, he ido a Bellas Artes, está cerrado, ¿qué hago? Ah, me dice: hay otro sitio donde enseñan pintura, que es la Universidad Católica. Ah, le dije: ¿cómo llego? Tomas tu micro en la Avenida Cuba, y te vas al fondo Pando. Pregunta por la señorita Navarrete. ¿Ok? Me tomé mi micro, llegué a las casitas de Eternit y la primera persona que vi le dije: buenos días, le dije, estoy buscando a la señorita Julia Navarrete. Soy yo, me dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, le digo: mira, me llamo Ramiro Llona y quiero ser pintor. Ramiro, la pregunta es: ¿cómo lo haces? ¿Cómo te confrontas con el pincel, con el espacio, con los colores, con la forma, con los impulsos, con tu pincelada? Cuéntanos un poco. Bueno, hablando desde ahora, ¿no es cierto? Porque uno es un ser que cambia y se desarrolla, pero desde ahora, con 50 años de trabajo, yo creo mucho en la mirada. O sea, yo lo que te he contado, diseño este espacio, lo pongo frente a mí, me siento en mi sillón a tomar el café y empieza mi día de trabajo. Yo trabajo 8, 10, 12 horas diarias. Leo mucho, pero siempre con el cuadro al frente. Entonces lo que uno trata de establecer es un diálogo con ese espacio. Con la experiencia que tengo, ¿no es cierto?, te voy a contestar desde ahí, porque uno con tantos años de carrera varía también o desarrolla la manera de enfrentar el hecho pictórico. Yo creo mucho en la mirada, creo mucho en que finalmente estamos ante un asunto visual. Yo me siento frente a la tela y establezco un estado de atención frente a eso, ¿no es cierto? Esto puede durar semanas, ¿eh? Y de pronto algo se organiza, un impulso, digo yo, y actúa sobre la tela. Esa primera acción yo trato de que sea lo más rápido, espontáneo, que no pase por mi conciencia, que no tenga memoria de lo que ya sé. Tú sabes que incluso la gestualidad alberga una memoria, ¿no es cierto? Entonces uno trata de ir más rápido que eso e informar la tela, e informar la superficie. Ese primer acto puede durar 3 horas, 4 horas, no es una cosa muy rápida, muy violenta, muy expresionista. Y después de eso me siento y prosigo el proceso de observación. Pero ya hay algo que no es el espacio en blanco con que dialogar, ¿no es cierto? Dime, en el proceso de tus grandes formatos, y tu relación con, entre comillas, las galerías, los espacios donde exhibir. Cuéntanos un poco, que creo que por ahí hay todo un problema que claro. está. Ahora, a mí me encanta el trabajo en grandes formatos. Una cosa que tú vas a entender, yo siempre decía que cuando voy al cine me gusta sentarme en la tercera fila, porque me gusta estar totalmente absorbido en la realidad de la cual voy a ser partícipe, ¿no es cierto? Yo en el año 75 o 76 hice mi primera exposición y ya había una pintura de 1,80 por 2 metros. La exposición tuvo mucho éxito, la pintura se vendió y entonces yo al día siguiente dije: no, esto está muy fácil de absorber, de asimilar.
y comencé a desarrollar una estrategia, digamos, de cada vez hacer la pintura más grande, y más grande, y más grande, que yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo consciente de escaparse de lo que llamamos el mercado, ¿no es cierto? No voy a decir del cliente porque qué cara tiene esa persona, pero el mercado más o menos tiene ciertas demandas de las cuales uno tiene que huir, ¿no? Una de esas estrategias es el formato. Bueno, ahora estoy haciendo cosas de 3 por 6 metros hace como 10 años y evidentemente eso no tiene ni un lugar ni una persona. Al final, mira, hay un hecho que es lo primero y lo más básico. El primero que ve lo que hace es uno, ¿no es cierto? Es el lugar donde tú te preguntas las cosas que son más centrales para ti. Y los artistas tenemos el privilegio de que lo que somos y lo que tenemos al frente es lo mismo, es el mismo lugar, es el lugar donde sucedes. O sea, hacer deviene en ser, digamos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a los formatos grandes, yo tengo esa fantasía, pero alguien me decía, pero entonces tú no tienes libertad antes de eso. No, le decía, pero esta es la libertad sobre la libertad, le decía, es más libertad. Ese es un espacio que yo creo que en el cual uno tiene que siempre trabajar, ¿no es cierto? La libertad debe ser nuestro horizonte. Ramiro, hace años, cuando funcionaban las galerías y el sistema de mercado que acabo de mencionar, estuvo ciertos impases, ciertas cosas, porque las galerías se asumieron en la cosa de manera comercial, digamos. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Claro, la asumieron de manera más comercial, digamos, porque uno cree que estamos en lo mismo. No, nosotros hacemos arte y el aspecto comercial vende arte. Y los dos aspectos son necesarios y se tienen que llevar bien. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber como un mismo discurso, estar en lo mismo. Hablemos de una justicia, ¿no? De un balance. Acá las galerías tienen un porcentaje bastante alto y de pronto, de un día, no sé si de un día a otro, porque sabíamos que habían conversaciones, decidieron elevar a ese porcentaje al 50%, o sea, la mitad del valor de la obra, más los impuestos, uno terminaba quedándose con el 30%. Era un buen momento para el mercado del arte en el Perú estaba creciendo, habían 2 ferias de arte, parecía que esto no iba a parar y las galerías de repente comenzaron a hablar y a pensar y a actuar como si estuviéramos en Nueva York, donde las galerías efectivamente cobran el 50%, pero hacen una labor inmensa, ¿no es cierto? Que acá, por nuestras propias circunstancias, el mercado del arte es pequeño. Somos un país pequeño, una economía pequeña, el mercado del arte es del tamaño de nuestras circunstancias. Entonces el 50% no justificaba para nada. Pero lo que fue irritable, digamos, lo que colmó, la gota que colmó el vaso de agua fue que fue una decisión unilateral que tomaron ellos. ¿No es cierto? Uno trabaja. Yo he sido el que toda mi vida ha apostado por la formalidad. Los artistas deben cobrar en sus talleres, los mismos que cobran en las galerías, que el sistema se formalice. Si las galerías crecen, nosotros también crecemos. Pero de repente apareció esta actitud sumamente informal que de manera unilateral ellos decidieron elevar los porcentajes sobre una obra que ya estaba concluida. Entonces esto tuvo varios aspectos. Tuvo el aspecto personal, lo que me pasó a mí, y el aspecto gremial, porque los artistas me llamaban y me veníamos conversando que esto no podía ser posible. Entonces, cuando me sucedió a mí, yo lo hice público, retiré mis cosas de la galería, lo cual significaba salirse del circuito comercial, lo cual tiene unos costos enormes, porque acá en Lima todo es una argolla, y al final me dejaron solo. O sea, el gremio no me respaldó, y más aún hubieron críticas muy fuertes porque yo estaba dinamitando el sistema que nos mantenía a todos. Pero bueno, yo soy una persona que siempre digo, me es imposible
evadirme de una causa justa. Tu pintura ahora, el medio, tus luchas en lo político, social, familiar, tu arte. Cuéntanos un poco. Bueno, yo estoy hace unos 10 años metido en una especie de proyecto que creo que va a durar mientras siga pintando. Tú sabes que los artistas no nos retiramos nunca, ¿no es cierto? Y entonces decidí hace 10 años trabajar en un formato que era inusual para mí, en el sentido que es un formato horizontal, que en mi caso promueve la narrativa, ¿no? Y formatos esta vez, de nuevo, más grandes de lo que nunca había hecho, ¿no? Esa es un poco la propuesta que me hice, ¿no? Es inevitable pensar de que esto es un proyecto que de alguna manera se va a convertir en una reflexión acerca de mi lenguaje, ¿no es cierto? Pero una reflexión hacia adelante, ¿no? Una reflexión que se va a resolver en la pintura misma y que a través de ese hallazgo va a proponer más trabajo, más miradas hacia el futuro, ¿no? Ese es un poco el gran proyecto en el cual estoy metido, ¿no? Es una cosa de mucha ambición conceptual, técnica, con un tiempo. Yo le decía la vez pasada a un amigo, ya yo no estoy hace años en un tiempo lineal, yo ya estoy en una plataforma donde el tiempo sucede de esa manera horizontal, ¿no es cierto? Ya no es un mes tras un mes, un año tras un año, sino es una gran plataforma de 10, 20, 30 años, y desde ahí estoy trabajando.